Hola. Yasmín, no sé si estás ahí. He olvidado de poner a grabar la clase. El artículo 246, párrafo 2, ¿qué es lo que establece? Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, podrá solicitar dentro de 3 días que el juez rectifique el error. ¿Sí? Entonces, frente a la posibilidad de que el juez conceda la apelación en una forma errónea a la que correspondería, de acuerdo a lo que establece el código, ¿qué es la posibilidad que da el código, artículo 246, párrafo 2, que la parte pida al mismo juez que rectifique el error? ¿Sí? Es un pedido de rectificación y que modifique la forma en la que concedió el recurso. Frente a este pedido hay dos posibilidades. Cuando la parte considera que se otorgue, que debería haberse otorgado libremente, por las razones que fuera que la parte funde. El juez puede hacer lugar, resolver favorablemente, rectificando el error, y ahí, en esa misma resolución, dispone la remisión del expediente a la Cámara, ¿sí? Para que tramite de la manera correspondiente a la forma libre, ¿sí? De acuerdo a lo que establece 254 y siguientes. Esa es una posibilidad, pero existe la posibilidad que el juez se mantenga en su postura, ¿sí? En ese caso, el código, frente a esta hipótesis, da la posibilidad que en Cámara, de oficio o a pedido de parte, ¿sí? Ya en Cámara, de oficio o a pedido de la misma parte, dentro de los 3 días, fundadamente, solicite a la Cámara que se le dé el recurso, se le dé el trámite al recurso previsto por el 255, es decir, que se pueda desarrollar toda la actividad del 255. ¿Sí? Aclaramos dos cuestiones. La falta de pedido de rectificación en primera instancia, ¿sí? Si la parte no pide rectificación de forma en primera instancia, no obsta que se haga el reclamo en segunda instancia o que sea modificado de oficio. ¿Sí? No es que pierde la posibilidad. Ahora, esta situación, y esta es la siguiente aclaración que tenemos que hacer respecto a esto, el pedido de modificación o la modificación no exime al apelante de la carga de fundar el recurso como si fuera en relación, ¿sí? Frente al juez de primera instancia. ¿Sí? Lo tiene que hacer y dentro del plazo establecido para el fundamento de en relación. Si no lo hace, se lo va a declarar desierto al recurso. ¿Mm? También existe la posibilidad en el sentido inverso. Si alguna de las partes pretendiera que el recurso que fue concedido libremente deba hacerse en relación. ¿Mm? Y ahí también se pide la rectificación al juez dentro de los 3 días computados desde la notificación de la resolución para que el juez rectifique el error. ¿Sí? También, la misma aclaración que para el supuesto anterior inverso. Si la falta de solicitud por la parte interesada, no obsta que una vez llegado a Cámara,
la Cámara modifique de oficio o la misma parte solicite la modificación de la forma, ¿sí? En todo caso, si lo modifica, se devolverá el expediente para que se presenten los memoriales. ¿Está claro? Continuamos con el procedimiento de apelación, ¿sí? Concesión del recurso y la remisión del expediente o de las actuaciones a Cámara, ¿sí? Una vez concedido el recurso, de acuerdo a la forma en la que se concede, y va a variar qué es lo que se remite, de acuerdo a la forma y de acuerdo al efecto. ¿Qué es lo que se remite? Si se remite todo el expediente o se remiten solamente actuaciones, copias que el mismo juez establece necesarias para el análisis del recurso. La resolución mediante la cual se concede el recurso, si una vez interpuesto, la resolución que lo concede es una providencia simple. Esto era, Josefina, lo habíamos hablado. Es una providencia simple, ¿sí? Una parte interpone el recurso, no se le da traslado a la otra de la interposición, sino que resuelve directamente el juez si concede o no el recurso, ¿sí? Entonces, es una providencia simple. ¿Por qué? Porque solamente propende a que el proceso avance, al desarrollo del proceso. Se debe dictar dentro de los 3 días contados desde la interposición del recurso. Habíamos hablado que de la interposición del recurso, el juez hace un análisis de admisibilidad, ¿sí? Como les decía, es una providencia simple la que se dicta en base a este análisis de admisibilidad que hace el juez, y esta concesión o no del recurso no es susceptible de recurso, ¿sí? La resolución que concede o no concede el recurso no es susceptible de recurso. Salvo lo que se puede hacer sí es solicitar la rectificación de la forma, lo que veníamos hablando recién, ¿sí? Ahora, y esto ya lo venimos mencionando desde la primera clase cuando hablamos de elementos genéricos de los recursos. Sin perjuicio de este análisis de admisibilidad que hace el juez de primera instancia, una vez que llega a Cámara el recurso, una vez que se elevaron las actuaciones, antes de entrar a examinar el fondo del asunto, la Cámara está facultada para rechazar la apelación en virtud de no cumplir con alguno de los requisitos de admisibilidad. Por ejemplo, si de acuerdo al análisis que haga la Cámara fue interpuesta fuera de término o no corresponde a una resolución susceptible de atacar a través del recurso de apelación. Entonces tengamos en claro este doble análisis de admisibilidad, que en el caso del recurso de apelación, el primero lo hace el juez de primera instancia, y una vez que se elevan las actuaciones a la Cámara, lo hace la Cámara. Y no es vinculante para nada lo que haya resuelto el juez, obviamente. En cuanto a la admisibilidad, estamos... Ahora, distintas cuestiones a tener en cuanto a la remisión. ¿Cuándo se hace la remisión del expediente o de las copias? Cuando el recurso se concede con efecto suspensivo, en el caso de que la forma sea libremente, en la misma resolución que se dicta donde se concede el recurso, en esa misma providencia se ordena remitir el expediente, ¿sí? Suspensivo libremente, se ordena remitir el expediente original a Cámara, ¿sí? Cuando el efecto es suspensivo y se concede libremente, el expediente es lo que se eleva, se remite. En los recursos concedidos en relación, como les decía, se va a fundamentar en
primera instancia, y se difiere la remisión a la Cámara hasta que se conteste el memorial o se venza el plazo para hacerlo. Recién ahí se eleva. Esto es lo que les aclaré al principio hablando de las formas, ¿sí? Porque lo habíamos visto mencionando las formas. ¿Alguien no lo entiende a esto? ¿Lo repito o está ok? Está ok cuando hay remisión del expediente o las actuaciones, lo que corresponda, a Cámara. En el supuesto que el recurso proceda con efecto devolutivo, el artículo 250 establece varias reglas acerca de qué es lo que se remite. Por eso yo estoy diciendo continuamente, cuando hablo de remisión, hablo de o el expediente o las actuaciones. No siempre se eleva todo el expediente, ¿sí? En algunos supuestos el código establece que solamente se van a elevar las copias de determinadas actuaciones. En el supuesto entonces que proceda con efecto devolutivo, ¿qué es lo que establece el 250? Si la sentencia fuere definitiva, se remitirá el expediente a la Cámara y quedará en el juzgado copia de lo pertinente, la que deberá ser presentada por el apelante. ¿Sí? La copia es presentada por el apelante en primera instancia. La providencia que conceda el recurso señalará las piezas que se tienen que acompañar. Entonces, en el caso de que estemos hablando de una apelación contra una sentencia definitiva, se remite el expediente. ¿Y el fundamento cuál es? En que ya se dictó la sentencia definitiva, entonces es innecesario que el expediente continúe en primera instancia. Por lo tanto, se remite, se eleva el expediente. Sigue diciendo, en el supuesto de interlocutorias, si la sentencia fuera interlocutoria, el apelante presentará copia de lo que señale del expediente y de lo que el juez estimare necesario. Igual derecho asistirá al apelado. Dichas copias y los memoriales serán remitidos a la Cámara, salvo que el juez considere más expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir el expediente original. ¿Sí? Es decir, el juez lo decide tratándose de qué es lo que se va a remitir, tratándose de resoluciones interlocutorias. En principio, ¿qué es lo que establece? Que el expediente, al contrario de lo que ocurre cuando es sentencia definitiva, cuando se trata de interlocutorias, el expediente original permanece en el juzgado para continuar con el proceso. ¿Sí? Ahora, sin perjuicio de esta regla que establece el código, deja librado al criterio del juez la posibilidad de disponer la remisión directa del expediente cuando el juez considera que es más expeditivo. Y finalmente el artículo 250, inciso 3, establece: se declarará desierto el recurso si dentro del 5º día de concedido el apelante no presentare las copias que se indican en este artículo. Es carga del apelante, en el caso de que se tengan que presentar copias, ya sea en segunda instancia o en primera instancia cuando se eleva el expediente, es carga del apelante. Si no lo hace, se declara desierto el recurso. ¿Sí? Con respecto al plazo y la forma en que se remite el expediente o las actuaciones, también hace una distinción en cuanto, según a la localidad de asiento del órgano que resuelve. Que él tiene el mismo criterio que mencionábamos para el caso de constituir domicilio. Recuerdan que en el caso de que la Cámara se encuentre en una ciudad distinta a donde está tramitando el proceso, en ese caso las partes tienen que constituir domicilio. Y según si es libremente o en relación, el momento procesal oportuno para constituirlo va a variar. Bueno, y coincide con la remisión del expediente. Fíjense, el artículo 251 prescribe en los casos de los artículos 245, que esto es cuando es concedida libremente.
y 250 devolutivo, el expediente o las actuaciones se remitirán a la Cámara dentro del 5º día de concedido el recurso o de formulada la pieza separada, en su caso mediante constancia y bajo la responsabilidad del oficial primero. Entonces, contempla 2 supuestos, si se concede libremente o se concede con efecto devolutivo. El expediente original se remite cuando es libremente a la Cámara dentro de los 5 días contados a partir de la providencia que lo otorga. ¿Sí? Lo venimos repitiendo a lo largo del desarrollo del tema. ¿Sí? Y yo les había mencionado la clase pasada que fíjense que el plazo es a partir del dictado de la providencia que lo otorga. No dice desde la notificación. ¿Sí? Es a partir, o sea, porque no ahí sí que no requiere de actividad de parte la elevación del expediente, porque es el mismo juzgado el que lo eleva. Entonces, en este caso, es innecesaria la notificación. ¿Sí? Lo concede, dentro de los 5 días se elevan las actuaciones. En el caso de que sea concedida con efecto devolutivo, se va a computar este plazo a partir de la formación de la pieza separada, es decir, el plazo de remisión del expediente se cuenta a partir de que se forman las copias de las actuaciones. La presentación de copias a que se refiere el artículo 250, que comprende el memorial, que es la fundamentación del apelante, la contestación, si es que la hace el apelado, ¿sí? Dentro del plazo que tiene, en el caso de que sea devolutivo. Recuerden que siempre que sea devolutivo va acompañado con el otorgamiento del recurso en relación. ¿Está claro? Con respecto a cuando se otorga en relación sin efecto diferido, que esto es que quizás lo que le daba confusión a Josefina en la clase anterior, no significa que siempre que sea otorgado en relación va a ir con efecto diferido. ¿Sí? Puede ser otorgado en relación con el tratamiento inmediato del recurso. Y es lo que estamos hablando acá. Agrega el 251 en la última parte del párrafo 1. En el caso del artículo 246, el plazo de 5 días se contará desde la contestación del traslado o desde que venció el plazo para hacerlo. Concedido en relación sin efecto diferido. Se elevan las actuaciones cuando contesta el memorial o vence el plazo para hacerlo. ¿Sí? No estamos hablando de efecto suspensivo o efecto devolutivo, no está, independientemente de eso, no tiene que ver con eso. Cuando se concede en relación sin efecto diferido, se elevan las actuaciones, contestado el memorial o vencido el plazo para hacerlo. Profe, el caso anterior era concedido en relación con efecto diferido, ¿no? El que se corta todo lo se da a partir de que se forman las copias. devolutivo. Con efecto devolutivo. El plazo se computa a partir de la formación de copias, que es lo que dice formación de piezas separadas. Se corta un poco. ¿Ustedes a mí me escuchan bien? Sin ningún delay, sin... Bueno. Sí, sí. Bien. Cuando la Cámara tiene asiento en otra ciudad, párrafo 2 del artículo 251, si la Cámara tuviese su asiento en distinta localidad, la remisión se va a efectuar por correo, dentro del mismo plazo, contado de la presentación del apelado constituyendo domicilio o contestando el traslado, o desde que venció el plazo para cumplir tales actos. ¿Sí? Entonces, concedido libremente, el apelante, recuerdan que esto es lo que mencionamos en la clase pasada, tiene que constituir domicilio cuando el recurso de apelación, la forma es libremente, se constituye domicilio ahí, en la interposición. ¿Sí?
cuando la Cámara tiene asiento en otra ciudad, y el apelado cuando lo contesta. En cambio, cuando es en relación, y la remisión del expediente es ahí también. Ahora, cuando es en relación, recuerden que tanto la constitución del domicilio y la fundamentación y el plazo para el traslado, ¿sí? Esto se hace una vez que está en Cámara, ¿sí? Vamos de nuevo, artículo 246. Si el recurso procede en relación, la carga de la elevación, ¿sí?, se cumple con la fundamentación. ¿Está? Y ¿tienen ahí, alguien tiene el artículo 246? Yo, profe. Dale, léelo. 246. Cuando procediere la apelación en relación sin efecto diferido, el apelante deberá fundar el recurso dentro de los 5 días de notificada la providencia que lo acuerde. Del Bien. escrito que presente se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el apelante no presentara memorial, el juez de primera instancia declarará desierto el recurso. Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, podrá solicitar dentro de 3 días que el juez rectifique el error. Igual pedido podrán las partes formular si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha debido otorgarse en relación. Estas normas regirán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 276. Bien. Y el artículo 249, que se relaciona con el traslado, la elevación del expediente en distinta localidad, ¿sí?, lo relaciona para el momento en que las partes tengan que constituir domicilio, ¿sí? Y en el caso de libremente es en el momento de la interposición, y en el caso de cuando es en relación es en el momento de la fundamentación, que es lo que hablamos recién, artículo 246. La remisión por correo, esto es lo que tienen que saber en definitiva, si la Cámara está en otra ciudad, cuándo se remite y de qué manera, es por correo, que establece que los gastos los debe asumir el apelante, pero sin perjuicio de que es responsabilidad del apelante. Establece que el artículo 252, que la falta de pago de los gastos de correo no va a impedir a que tramite el recurso. Una vez que se eleva tanto el expediente o las actuaciones, cuando corresponde uno y otro, una vez que llega el expediente a Cámara, cuando es la primera vez que llega el expediente a Cámara, recuerden que es un cuerpo colegiado, ¿sí?, constituido, las cámaras están divididas por salas y están integradas por 2 o más miembros cada una de las salas. En nuestro departamento judicial tenemos 3 salas con 2 miembros cada una, y un presidente común a todas las salas. Una vez que llega el expediente, lo primero que se hace al recibir el expediente en Cámara es, por sorteo, determinar cuál es la sala que va a intervenir. Ya les digo, esto es la primera vez que el expediente llega a Cámara. Y una vez que está hecho el sorteo, las partes no recusaron, ninguno de los jueces que van a intervenir, es decir, que está firme la designación. Cuando es concedido en relación, el expediente pasa en autos para sentencia, ¿sí? Una vez que se consintió la designación de sala, ya ahí directamente se pasa a resolver. Se dicta el llamado de autos para sentencia y la sala va a dictar. Recuerden que la sentencia que resuelve, la sentencia definitiva que resuelve, es impersonal en el caso que sea en relación, ¿sí? Se dicta o se redacta en primera persona del plural. Excepcionalmente pueden llegar a darse votos individuales, pero en principio
es impersonal la decisión de la Cámara. En el caso de que sea concedida libremente, artículo 263, una vez que se elevó el expediente a Cámara, recuerden que ahí una vez que llega, y esto lo mencionamos al iniciar, una vez que llega el expediente a la Cámara, ahí el secretario tomará nota y se pone el expediente en oficina. Esto se notifica, esta resolución se notifica personalmente o por cédula, y a partir de ahí la parte apelante es la que debe fundamentar el recurso a través de la expresión de agravios. Y plazo, y ahí una vez presentada se le va a dar traslado a la otra parte con el plazo para que la conteste. Vencido el plazo para hacerlo, haya contestado o no, y cumplidas las actuaciones del artículo 255, una vez cumplido todo eso, ahí pasan, recién ahí se dicta la providencia llamando autos para sentencia. Y el expediente va a pasar al acuerdo. Recuerden que la sentencia definitiva que se dicta cuando es concedida libremente es a través del voto individual de cada uno, ¿sí? Pasa el acuerdo y la decisión, y es a través del voto individual de cada uno de los jueces. ¿Estamos? Y ahí ya se resuelve. Todas las resoluciones dictadas en esta segunda instancia, algo mencioné en la clase pasada, no tienen una reglamentación específica en cuanto a la notificación de las resoluciones, ¿sí? Son notificadas por nota, salvo que se establezca que deben ser por cédula, pero en principio siguen el mismo principio que las notificaciones de primera instancia, ¿sí? Transcurrido el plazo que establece el artículo 267, que cuando se devuelve el expediente a primera instancia, ¿sí? Es ahí donde el juez notifica por cédula lo que se conoce por devueltos. Esto sí es por cédula. Y obviamente la sentencia definitiva, pero por eso les digo, tienen la misma regulación, todo el sistema de notificaciones, que primera instancia. La sentencia definitiva en primera instancia se notifica por cédula o personalmente. Lo mismo ocurre cuando estamos hablando de una sentencia de segunda instancia. ¿Estamos? Luego, si como siguiente tema tenemos el recurso de queja por apelación denegada, ¿sí? Hasta ahí sería todo el desarrollo de la apelación. Habíamos hablado de que frente a la posibilidad que al interponer el recurso de apelación, quien hace el primer juicio de admisibilidad es el mismo juez que dictó la sentencia apelada, ¿sí? Entonces, frente a la posibilidad de que en este juicio de admisibilidad el juez deniegue la apelación, ¿sí? Existe este recurso de queja, o también denominado directo o de hecho, porque en realidad a través de este recurso de queja o a través de la queja, no es que vamos a obtener la modificación de una resolución. En realidad, si es favorable, se va a obtener la concesión del recurso para empezar a tratar la apelación, que puede ser finalmente considerado fundado o no, rechazado o al lugar. ¿Está? Entonces, el recurso de queja por apelación denegada es el remedio procesal competente para solicitar al juez de segunda instancia que declare admisible la apelación y disponga que se sustancie
en la forma y los efectos que corresponden. Esta posibilidad del recurso de queja por apelación denegada también se hace extensivo al caso de que se cuestione el efecto con el que se concede el recurso de apelación, ¿sí? Si frente a la interposición del recurso el juez concede la apelación, pero a criterio del apelante considera que fue erróneamente concedido el efecto, la posibilidad que tiene para rectificar este error también es el recurso de queja, ¿sí? No para la forma, no cuando considera que se otorgó en forma errónea. Para eso teníamos la rectificación, que fue lo primero que hablamos al comenzar en el desarrollo de esta clase, ¿sí? Esto solamente se hace extensivo a los efectos, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos subjetivos? Como les vengo mencionando, de todos los recursos, requisitos subjetivos, objetivos, bueno, requisitos subjetivos, artículo 275, estamos hablando de, cuando hablamos de requisitos subjetivos, hablamos de sujetos involucrados en este recurso. En principio, ¿quiénes están facultados o habilitados para interponer el recurso? Artículo 275, la parte que se considere agraviada, es decir, la parte a quien se le denegó la concesión del recurso, ¿sí? Y con respecto, dentro de los requisitos subjetivos, la competencia, es decir, quién interviene, quién es el juez a quien incumbe resolver este recurso de queja, es el órgano superior en grado. ¿Está? Sí, es el órgano superior, en este caso la Cámara, quien va a resolver si la apelación fue bien denegada o mal denegada. En definitiva, resuelve eso. Con respecto a los requisitos de lugar, tiempo y forma, respecto del lugar, el recurso de queja se interpone en la sede del órgano jerárquicamente superior. Esto es distinto a todo lo que vimos hasta ahora en recursos. Se distingue del de aclaratoria, del de revocatoria y el de apelación, que se interponen ante el mismo juez que dictó. Acá se interpone ante la Cámara, ¿sí? O ante el órgano superior, porque la misma regulación, muy similar, tiene para el recurso de queja extraordinario, ¿sí? En el recurso de queja extraordinario se interpone directamente ante la Suprema Corte. Acá estamos hablando de ordinario, se interpone ante la Cámara. Artículo 275, primer párrafo. Si el juez denegara la apelación, la parte que se considera agraviada podrá recurrir directamente en queja ante la Cámara. Directamente ante la Cámara. Tengamos bien en claro eso. El plazo para interponer el recurso es de 5 días. Y agrega al artículo la ampliación, es una ampliación genérica, es decir, estuviera o no estuviera este párrafo presente, la ampliación siempre va a estar. Le agrega la ampliación de 1 día por cada 200 kilómetros, de acuerdo a lo que establece el artículo, ¿sí? Los plazos se computan a partir de la notificación, que es por ministerio de ley de la denegatoria de la apelación, ¿sí? Recuerden que tanto la resolución que concede el recurso o la que lo deniega se notifica por ministerio de ley, ¿sí? Esto es muy importante a tener en cuenta porque no va a llegar una cédula o no notificando que se denegó el recurso. Es decir, se vencen los plazos, pasan esos 3 días a partir de la notificación por Ministerio de Ley, y si la apelación ya fue denegada, no hay otra posibilidad. Está claro esto, ¿no? O sea, el que apeló no puede quedarse sentado esperando que se lo notifique de la resolución, tanto que concede, porque una vez que
que se notifica la resolución que lo concede, comienzan a correr los plazos en el supuesto que sea en relación para fundamentar, ¿sí? La notificación, entonces lo repito para que quede claro, porque es una cuestión a tener en cuenta. El que advierte no traiciona. La resolución que concede el recurso o la resolución que deniega el recurso se notifica por Ministerio de Ley. El plazo para interponer la queja por apelación denegada ante la Cámara es de 3 días, contados a partir del día siguiente hábil al de la notificación de la resolución que denegó el recurso de apelación. ¿Está claro esto? Bien. En cuanto a la forma en que se debe interponer, ¿qué es lo que establece el artículo 275? Lo único que dice es que lo que tiene que pedir el quejoso, que se le otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente. No dice nada más, no dice que fundamente, pero bueno, obviamente entendemos que dada la trascendencia de la resolución que está pidiendo que se modifique, tiene que dar las razones mínimamente de por qué considera que se le fue mal denegado el recurso. Más allá de que el código no dice que debe fundar. Y además, ¿qué es lo que establece el artículo 276? Acá tenemos una diferencia con lo establecido de acuerdo al código entre provincia y nación. Nación fue modificado. El paralelo del 276 es el 283 de nación, ¿sí? El artículo 276 de provincia, ¿qué es lo que dice? Al interponerse la queja deberá acompañarse copia simple de la resolución recurrida y de los recaudos necesarios suscriptos por el letrado patrocinante del recurrente sin perjuicio de que la Cámara requiriera el expediente. ¿Sí? Recaudos necesarios, dice, en general. Lo único que establece, sí, específico, es copia simple de la resolución recurrida. Y en general dice, y de los recaudos necesarios. En su modificación del Código de Nación, establece cuáles son esos recaudos necesarios, y sí, provincia establece también cuáles son esos recaudos necesarios cuando habla de queja extraordinaria. Ahí sí da el detalle. Deben cumplirse también acá en la queja de provincia, dentro de esos recaudos necesarios. ¿Qué es lo que establece el artículo 283 de Nación? Son requisitos de admisibilidad de la queja. Es decir, antes de detallar, les aclaro lo siguiente. La queja debe ser un recurso autosuficiente. Es decir, ustedes piensen en que en Cámara no tienen nada relativo a la resolución recurrida, ni cuándo se interpuso el recurso, ni cuándo se rechazó, ni por qué se rechazó. Entonces, ¿qué quiere decir que la queja debe ser autosuficiente? Que con las constancias que le lleguen a la Cámara, al momento que se interpone la queja, con eso sea suficiente para que la Cámara tenga los elementos para decidir si fue bien denegado o mal denegado el recurso. Entonces, para tener lo necesario, los elementos necesarios o suficientes para poder resolver, se tienen que acompañar copias. ¿Copias de qué? Y eso lo establece el artículo 283. Acompañar copia simple suscripta por el letrado del recurrente, 2 puntos, del escrito que dio lugar a la resolución recurrida y de los correspondientes a la sustanciación, si esta hubiese tenido lugar, de la resolución recurrida, del escrito de interposición de recurso, ¿sí? Y en su caso, de la del recurso de revocatoria si la apelación hubiese sido interpuesta en la forma subsidiaria, de la providencia que denegó la apelación, indicar la fecha en que quedó notificada la resolución recurrida, si se interpuso la apelación,
quedó notificada la denegatoria del recurso, ¿sí? Y la Cámara también podrá pedir las otras piezas que considere necesarias, ¿sí? Hace todas las copias necesarias, requiere la Cámara, para que pueda determinar si fue bien o mal denegado el recurso. Recuerden que este juicio de admisibilidad, que es el que se hace para determinar si está bien o mal denegado el recurso, no entra a tratar el fondo de la cuestión, no entra a los fundamentos, ¿sí? Sino habla de procedencia. La admisibilidad habla de procedencia, nada más. Entonces es lógico todo lo que se pide, primero del escrito que motivó la resolución recurrida. Copia de la resolución, ¿sí? Copia, indicar la fecha en que fue notificada esa resolución, copia de la interposición del recurso, ¿sí? Indicando la fecha en la que se interpuso el recurso, y copia de la resolución que deniega el recurso. Todo esto para que la Cámara pueda determinar si fue bien denegado o mal denegado el recurso. Todo esto hace que este recurso de queja sea autosuficiente. Es inadmisible el recurso de queja que no se acompaña con todas estas copias. Si es así, el incumplimiento de esta carga autoriza a la Cámara para proceder de inmediato al rechazo de la queja, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento y los efectos que tiene este recurso de queja? Se interpone el recurso de queja, dijimos, ante la Cámara, y una vez interpuesto, voy a ver, discúlpenme que están preguntando algo. No, me están preguntando si Nación es que se piden más cosas en el trámite. No, es lo mismo, solamente que en Nación se establece pormenorizadamente cuáles son los recursos, los recaudos necesarios. Sí lo hace el recurso, y en provincia, en ordinario, queja ordinario no. Sí en extraordinario, queja extraordinario, hay un detalle de ahí de las copias que se deben acompañar, ¿sí? Una vez que se interpone este recurso, cumpliendo con toda la documentación, ahí la Cámara, se va a pronunciar sin más trámite, ¿sí? Acerca de si admite el recurso, si declara la admisibilidad del recurso o la inadmisibilidad de la apelación denegada, ¿sí? Esto se decide, lo resuelve sin sustanciación previa, no hay intervención de la otra parte. Artículo 276, presentada la queja en forma, la Cámara decidirá sin sustanciación alguna si el recurso ha sido bien o mal denegado. Si resuelve que bien denegado, bueno, si en este último caso dice si resuelve que fue mal denegado, en este último caso dispondrá que se tramite. Entonces hay dos posibilidades al momento de resolver de la Cámara. Que resuelva que fue bien denegado, en ese caso corresponde que se devuelvan las actuaciones o el expediente si es que se pidió al juez de primer grado. Ahora, si el recurso se declara mal denegado, la resolución que concede el recurso, esa misma resolución abre la instancia y va a ordenar que se disponga de acuerdo al trámite que se le da en cuanto a la forma y en cuanto al efecto de la apelación. ¿Está? Según la resolución que estemos hablando, según proceda en una u otra forma y en uno u otro efecto. Termina el artículo 276 estableciendo que mientras la Cámara no conceda la apelación, no se suspenderá el curso del proceso, ¿sí? La mera interposición del recurso de queja no produce efectos suspensivos, ¿sí? Es decir, que el juez sigue siendo competente para continuar resolviendo en el proceso hasta que la Cámara revoque la providencia denegatoria del recurso de apelación. Y fíjense lo que les dije
cuando comenzamos a hablar del recurso de queja, que es por apelación denegada, dispone el artículo 277, las mismas reglas se observarán cuando se cuestionase el efecto con que se hubiese concedido el recurso de apelación. Es decir, se admite el recurso de queja para cuando lo que se quiera es objetar el efecto con el que fue concedido el recurso de apelación. Es decir, si fue concedido con efecto suspensivo, debiendo serlo en devolutivo a criterio del apelante, dentro del 5º día de notificada la resolución de la concesión, que es por nota, debe solicitar a la Cámara que ordene al juez observar las reglas establecidas respecto a los efectos con el que debe ser concedida la apelación. Artículo 243, artículo 247, artículo 250, que es donde se habla sobre efectos. ¿Está? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta de esta clase? Mira. Quieren que hagamos una lectura. Con esto terminamos apelación. Y no lo volvemos a tocar hasta el examen. Hacemos una lectura del código y ahí las dudas que vayan surgiendo las podemos ir viendo. Yo tengo preguntas estilo variete de aclaratoria, revocatoria y apelación. A ver, decime. ¿La aclaratoria se interpone fundada? La aclaratoria, la única, de los recursos que vimos, el único recurso que no se interpone fundado es el de apelación. Salvo en el caso que se interponga la apelación de manera subsidiaria, ¿sí?, con la revocatoria. En este caso, se interpone la revocatoria se interpone fundada, y para el hipotético o eventual caso que se rechace la revocatoria, se interpone la apelación, en un párrafo nada más. En el caso de, y entonces, siguiendo con el procedimiento, se rechaza la revocatoria, pasa a tratarse la apelación, si se concede o no. En el caso que sea concedida la apelación, el fundamento de esa apelación interpuesta de manera subsidiaria ya va a estar presentado en la fundamentación de la revocatoria. Es el único supuesto donde se interpone con el fundamento, porque va con el fundamento de la revocatoria. Apelación aclaratoria, fundada; revocatoria, se interpone fundado; apelación, se interpone sin fundamentar. ¿Cuándo se fundamenta la apelación? Según la forma en la que sea concedido. Si se concede en relación, va a ser dentro de los 5 días de notificada la providencia que concede el recurso. En primera instancia se funda. Bien. Si se concede libremente, se va a fundar. Quiero mencionarles específicamente el artículo. Yo soy muy mala para los artículos. Se funda, artículo 254, ¿sí?, cuando el recurso se hubiere concedido respecto de la sentencia definitiva dictada en proceso ordinario sumario, en el día que estamos hablando concedida libremente. Por eso yo les decía, si quieren lo vamos leyendo, porque les voy explicando, pero bueno, no sé cómo da el tiempo. En el día en que el expediente llegue a la Cámara, el secretario dará cuenta y se ordenará que sea puesto en la oficina. Esta providencia se notifica a las partes personalmente o por cédula. El apelante debe expresar agravios, es fundar su apelación concedida libremente dentro del plazo de 10 días o 5 días según se trate de juicio ordinario o sumario. ¿Sí? Ahí les dije cómo es la fundamentación en cada recurso: aclaratoria, revocatoria y la apelación
que va a variar el momento de fundamentación según si es concedido libremente en relación, y también varía la fundamentación. Yo estoy diciendo que la fundamentación, cuando es en relación, la fundamentación se hace en primera instancia, pero cuando es concedida en relación con efecto diferido, la fundamentación es en otro momento. ¿Está? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. ¿Puedo? A ver, no significa que tenga todas las respuestas, se lo dije en la primera clase, por ahí me mandan una pregunta que... Tengo un par, sí. Porque hoy justo leí el tema y bueno, aproveché la clase. Lo que pasa que si vamos leyendo, miren, sí, ese es el tema. Cuando vamos leyendo los temas, ahí es cuando surgen las preguntas. Si no tenemos idea, no hay preguntas. Claro. Eso, y el tema es que a lo mejor a ustedes le van surgiendo las dudas después, cuando ya no estamos. Uno de los artículos claves a tener en cuenta es cuando se fundamenta los efectos distintos en lo que, por ejemplo, el artículo 243, que habla de las formas y de los efectos, ¿sí? Cuándo se concede libremente, cuándo se conceden en relación, y cuándo es efecto suspensivo, cuándo es efecto devolutivo. El plazo de la interposición, y en cuanto a la forma de interposición del recurso, bueno, dijimos que es por escrito y que puede ser verbalmente en el caso de la audiencia. Solamente la interposición de la apelación se limita únicamente a interponer el recurso, nada más, es un párrafo. ¿Sí? La fundamentación es en otro momento. Ahora seguimos, Josefina, con tus preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿De clase anterior o no? Igual las preguntas que tengan uno sirven para todos, me parece a mí, ¿no? Porque por ahí son cosas que ni se nos ocurrieron. A ver, decime, Josefina. Por otro lado, yo tenía notado que, y también después lo vi en lo que suben al campus, que la revocatoria era solo para providencias simples, pero después leyendo el apunte encontré lo de revocatoria in extremis y quería como asegurarme de que lo haya copiado bien, como que no procede contra sentencia definitiva o interlocutoria que dicta la Cámara, pero yo entiendo como que sí contra las de primera instancia. La revocatoria, ¿cómo dijiste? La revocatoria in extremis. Léeme lo que leíste que te da confusión. No procede contra sentencia definitiva o interlocutoria dictadas por Cámara. ¿De qué me estás hablando? De la revocatoria. In extremis. No procede. En principio, no procede contra sentencia definitiva o interlocutoria dictadas por Cámara. Entonces procede contra qué? Contra las de primera instancia, entiendo yo. Por una cuestión de... simples. Providencias simples. ¿Pero por qué aclara que es de Cámara? Porque la revocatoria in extremis procede en esos casos, en resoluciones dictadas por la Cámara. Ah, es solo para Cámara. Para Cámara. Ahí va. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. ¿No? Dale. Ay, perdón, tenía, pero porque acumulé. Igual son así como cortas. En esto de que o sea, esto es lo que más me genera confusión. El recurso de apelación, lo que es libremente y en relación, cuando se dice, o sea, cuando se pronuncia al revés. En una, o sea, cuando se concede cualquier cosa le podemos mandar por el campus, dice Sofi. Sí. ¿Cómo la alzada, o sea, cuando es, por ejemplo, se dictó en relación y tenía que ser libremente, dice como que puede ser de oficio o a pedido de parte. ¿Cómo Sí. la alzada se entera de que se dictó mal ese recurso de apelación si no sabe que se dictó? Cuando le llega. Pero si no... Cuando le llegan las actuaciones. Ah, claro, porque siempre le va a llegar, claro. Era temprano. Cuando le llegan cuando se elevan las actuaciones, cuando se remiten las actuaciones, ahí la Cámara puede de oficio
Ahí está. Modificarlo. Exactamente. Ahí va. Sí. Después tengo... Vio que yo siempre como que paso toda coloquial a ver si lo entendí bien. Si se dio libremente y era en relación, se tiene que presentar o sea, se dice que se presenta el memorial y se tiene que presentar, digamos, ya. Sí. Se declara el desierto el recurso si no acompaña el memorial. ¿Sí? Si el apelante considera que debió haberse otorgado libremente, no puede solicitar que rectifique el error y por las dudas no presentar memorial porque está seguro o porque no. Bien. No obsta a la presentación de la fundamentación. ¿Sí? Bien. 2 más y no molesto más. No, no es molestia. Para nada. Si lo dijeron mal, o sea, también si lo dijeron al revés y lo deniega, ¿lo trata según una instancia igual? ¿Cómo? Si Yo hice mal la pregunta igual, o sea, la tengo como mal planteada. a ver, Si se deniega, la apelación. sí, la apelación, pero se deniega, o sea, se deniega el error, digamos. ¿Está mal denegada? ¿Decís? No, perdón. Se dice, por ejemplo, que era libremente y se concedió en relación, era en relación y se concedió libremente. Eso, igual lo trata así como en segunda instancia de manera como rápida, digamos, o sea, apenas le llega el recurso, dice, no, está mal y Lo se primero modifica. que hace la Cámara es un juicio de admisibilidad, es decir, y en ese juicio de admisibilidad va a tratar si fue bien concedida la apelación y si fue bien concedida en cuanto a la forma y en cuanto a los efectos. Bien, ¿Sí? Es lo primero que hace. genial. Si el oficio considera que fue mal concedida en cuanto a la forma, en ese caso va a modificar la forma. Bien. Y Puede- la última, pero a ver, puede hacerlo de oficio, pero también, como les decía, puede ser la parte. ¿Sí? bien, Que puede ser que no lo haya planteado en primera instancia y que recién lo está planteando en segunda instancia. ¿Sí? No obsta que no lo haya presentado en primera instancia. bien. Y bueno, ahora sí la última, el traslado del memorial, ¿quién lo contesta? El traslado del memorial es para la contraparte, es decir, el apelado. Quien no apeló es la contraparte. Se le da traslado a la otra parte Bien, para que conteste, para que dé su fundamento, para que dé su versión. Puede contestarlo o no. Esto no va a traer consecuencias sobre la tramitación o el procedimiento del recurso. Va a continuar el procedimiento. Haya contestado o no, vencido el plazo, va a continuar. bien, perfecto. Listo, ya estoy con todas. Gracias. Bien, bueno, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una para dejarme en claro algo, creo que copié mal por eso. Yasmín, Sí. decime. En el caso de recurso de queja, cuando la Cámara resuelve que fue mal denegada la apelación, ¿qué hacía? Y ahí va a continuar, va a ordenar que se abra la segunda instancia, es decir, que se abra la instancia del recurso. Es decir, si la Cámara resuelve que fue mal denegado, entonces el recurso se concede. Va a determinar en la forma y en los efectos que se va a conceder ese recurso, la Cámara. ¿Sí? Y en ese caso, según la forma o el efecto, va a pasar a que se fundamente, si es en primera instancia, si es en relación, va a tener que ser en primera instancia. ¿Sí? Se le va a dar curso al trámite del recurso. ¿No está? Gracias. No. Acá me decían algo en el chat, cualquier cosa podemos mandar por el campus, sí, me pueden mandar por el campus. No el día anterior al examen porque no lo voy a mirar, no lo voy a, quizás lo mire pero no voy a alcanzar a contestar, pero sí, en la medida que tengan
preguntas, por el campus me pueden mandar. ¿Alguna pregunta más? Tengan bien en claro lo que arranqué diciendo en la clase, al principio de la clase. ¿Cuándo se concede en relación? ¿Cuándo se concede libremente? La diferencia en cuanto a los procedimientos de uno y de otro. El artículo 255, que es lo que se puede hacer cuando es concedida libremente, es decir, las actuaciones procesales que se pueden desarrollar en cámara, ¿sí? La diferencia en cuanto a las sentencias en uno y en otro caso, qué significa que sea concedido con efecto devolutivo, suspensivo, y el diferido, ¿sí? Bueno, traté de ser lo más clara posible en el desarrollo de este tema, ¿sí? Pero no obstante, en la medida que lo vayan leyendo y aclarándose las cosas, si surgen preguntas, que es normal que surjan, me escriben a través del campus y yo voy a tratar de ser. Igual el martes que viene nos volvemos a ver con otro tema, son los dos temas que nos quedan, no, los veo el lunes. Son los dos temas, nos quedan tercerías, incidentes y tercerías. ¿Sí? Así yo pienso que agotaremos los dos temas en una clase y después podemos dejar para un repaso de recursos y demás, para reforzar. Ahí a lo mejor la clase que viene vamos a ver incidentes y tercerías. En la siguiente podríamos ver un repaso de recursos. Y ahí, si ya pueden venir con una lectura del tema, va a estar bueno para ustedes, para que puedan aprovecharla la clase, y ahí si surgen preguntas las van anotando y lo vemos en esa clase de repaso. ¿Estamos? Bien. Gracias, Bueno, profe. yo digo que me gusta virtual, pero también me gusta verlos cara a cara. Así veo sus reacciones. Así que bueno, esperemos que nos conecten el gas y podamos volver a las clases presenciales. Ojalá. Nos vemos. Que tengan Gracias. buena tarde. Nos vemos. Gracias. Igualmente. Chao, Chao. chao.